Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Esto ocurrió en el año 2015. Había decidido hacer un viaje por carretera hacia un bosque que quedaba a unas cuantas horas de donde vivía. El objetivo era llegar hasta un antiguo puesto de vigilancia contra incendios abandonado, al que tenía muchas ganas de explorar. Vale la pena aclarar que técnicamente no estaba permitido ingresar o acampar allí, ya que no se le daba mantenimiento y existía el riesgo de que su estructura no fuese segura. Sin embargo, había investigado bastante por internet y la mayoría de los comentarios afirmaban que aún se encontraba en condiciones aceptables. Aún así, la última publicación que encontré al respecto tenía más de 3 años, así que en realidad no tenía idea de lo que iba a encontrar una vez que llegara. Encontré un pequeño desnivel al costado de la carretera donde pude estacionar mi vehículo. Me coloqué la mochila al hombro, que contenía provisiones para 2 días, y comencé la caminata. En aventuras como esta, no suelen existir senderos marcados que te indiquen el camino, así que usé un GPS satelital portátil para asegurarme de estar yendo en la dirección correcta. En realidad, todo el trayecto lo hice abriéndome paso entre terreno desconocido, en medio del bosque. Desde el camino hasta el lugar fueron unas 4 o 5 horas de caminata. A medida que me adentraba más, la vegetación se hacía más densa y el terreno se volvía más difícil. Estaba depositando toda mi esperanza en que la torre de vigilancia aún estuviera en pie y lo suficientemente estable como para poder dormir allí. Si no, no tendría más remedio que improvisar y montar mi tienda de campaña en algún sitio cercano. Tras unas cuantas horas bastante agotadoras de caminata a través del bosque, finalmente llegué. Alcancé a ver el edificio asomando por encima de los árboles. Cuando me acerqué me sorprendió lo bien que se conservaba. Obviamente la pintura se había desvanecido, pero la estructura se veía firme. Empujé con fuerza algunas de las vigas de soporte y estaban sólidas, así que decidí arriesgarme a subir por la escalera. Era una escalera de metal que, aunque rechinaba con cada paso, se sentía bastante segura. Cuando llegué a lo más alto, me quedé maravillado por un momento con la vista. Podía contemplar prácticamente todo el bosque. No había edificios, caminos ni casas a la vista, en ningún sentido. Solo naturaleza, árboles por kilómetros. Después de quedarme un rato contemplando el paisaje, recorrí la pasarela que rodeaba la torre y entré. El interior era muy pequeño, nada parecido a esas grandes estructuras que hoy en día se convierten en alojamientos turísticos. Este era solo un cuarto de unos 15 metros cuadrados. En una esquina había una cama completamente deteriorada y en la otra, un viejo escritorio de madera. Las ventanas ya podridas cubrían toda una pared. No había mucho más para ver, así que dejé mi mochila en el suelo, desenrollé mi colchón y saco de dormir, y calenté algo de comida en mi pequeña estufa de camping. Cuando el sol comenzó a ocultarse, salí a la pasarela exterior para verlo descender. Fue sin duda uno de los atardeceres más hermosos que había presenciado, aunque sentí que pasó demasiado rápido y enseguida llegó la oscuridad total. El cielo estaba cubierto de nubes, así que ni la luna ni las estrellas iluminaban el entorno. Sin nada más que hacer, me quedé sentado un rato más en la pasarela. Habrá pasado cerca de 1 hora cuando vi algo moverse entre los árboles. Había una luz que se desplazaba por el bosque. Lo extraño era que no parecía una luz artificial común. Tenía un tono anaranjado y parpadeaba, como si se tratara de una antorcha o una fogata. Eso me hizo pensar que era una llama. La luz se movía entre los árboles no muy lejos de donde yo estaba. Lo raro es que la posibilidad de que hubiera otra persona por esa zona remota del bosque, justo en el mismo momento que yo, era casi nula, especialmente considerando que ni siquiera había un sendero para llegar.
Además, andar por ahí en plena noche usando una antorcha en lugar de una linterna común era bastante raro. Observé cómo la luz se movía un rato entre los árboles, hasta que desapareció tras algo que bloqueaba la vista. Esperé otros 30 minutos, pero no volvió a aparecer. Me quedé allí afuera un rato más, disfrutando del silencio y la tranquilidad que ofrecía la noche. Pero el viento empezó a hacerse notar, y el frío me empujó a levantarme para contemplar una última vez el paisaje antes de irme a dormir. Fue entonces cuando miré hacia abajo y vi a alguien. Había una persona parada en la zona de pasto entre la torre y el bosque. Estaba completamente quieta, mirando directamente hacia arriba, hacia donde yo estaba. Tal vez era el mismo individuo que había visto con la luz antes. «Hola», le grité sin saber muy bien qué otra cosa decir. No me respondió, ni se movió. Solo estuvimos así, mirándonos fijamente durante unos 10 o 15 segundos. Luego levantó la mano, como si estuviera saludando o disculpándose, y se dio media vuelta para volver a internarse en el bosque. No llevaba ninguna luz consigo. Fue una escena espeluznante, lo admito, pero por alguna razón en ese momento pensé que probablemente era otro excursionista que también quería quedarse en la torre. Quizás estaba mirando hacia arriba para ver si ya había alguien dentro. No entendí por qué no respondió cuando le hablé ni por qué simplemente levantó la mano, pero no vi más señales de él. Así que, tras quedarme unos minutos más afuera, entré. Me metí en el saco de dormir y traté de calentarme. Me costó un poco conciliar el sueño, ya que el viento golpeaba las ventanas y la madera crujía bajo mi peso, pero al final logré dormirme. Es difícil saber cuánto tiempo había pasado cuando desperté, pero noté que el viento se había calmado y todo seguía completamente oscuro afuera. Abrí los ojos sin entender del todo por qué me había despertado tan de repente, hasta que escuché un sonido que me resultaba muy familiar: el leve chirrido metálico de la escalera exterior. Me incorporé de inmediato pensando que tal vez estaba imaginando cosas, pero el sonido se repitió una y otra vez. Alguien estaba subiendo por la escalera. No podía saber exactamente en qué punto se encontraba, si estaba cerca de la cima o aún comenzando el ascenso, pero sí podía oír con claridad cómo las bisagras del tramo superior se quejaban con cada paso que esa persona daba. Afuera por las ventanas no se veía absolutamente nada. La oscuridad lo cubría todo. Salí del saco de dormir con el corazón latiendo a 1000 por hora. Tomé la mochila. Ni siquiera sé por qué lo hice, pero fue la mejor decisión que pude haber tomado, y me dirigí hacia la pasarela exterior. Durante los aproximadamente 20 segundos que tardé en salir, los chirridos se hicieron más frecuentes y ruidosos, como si quien estuviera subiendo hubiera comenzado a apresurarse, hasta que de repente se detuvieron justo cuando puse un pie afuera. Me quedé inmóvil por unos instantes, atento a cualquier sonido. Luego avancé lentamente por la pasarela, rodeando la estructura, hasta llegar a la esquina donde se encontraba la abertura que daba acceso a la escalera. No había nadie allí. Me acerqué con cautela y, con el pulso acelerado, me incliné para mirar hacia abajo. No había nadie subiendo. No había nadie en la escalera. Me quedé paralizado, tratando de asimilar lo que estaba ocurriendo. Estaba confundido, asustado, sin saber cómo reaccionar. Fue entonces cuando escuché pasos. Una ráfaga de pisadas rápidas resonó detrás de mí, sobre la misma pasarela de madera. Al girarme, apenas alcancé a ver una figura oscura que se deslizaba corriendo por el lado opuesto, entre las ventanas. No perdí tiempo. Me lancé hacia la escalera y comencé a bajar lo más rápido que pude. El metal estaba húmedo y resbaladizo, y mi cuerpo temblaba por completo, no solo por el frío, sino por la descarga de adrenalina. Sentía que aquella figura estaba justo detrás de mí, a punto de alcanzarme. Ya iba por la mitad del descenso cuando levanté la mirada y vi una cabeza asomarse desde arriba. No me detuve. Seguí bajando sin parar, hasta llegar al suelo y adentrarme de inmediato en el bosque. Todavía no entiendo por qué llevé la mochila conmigo cuando salí a ver qué pasaba, pero fue lo mejor que pude haber hecho.
Tenía la linterna y el GPS portátil dentro, y gracias a eso pude encontrar el camino de regreso hasta el coche. Hasta donde sé, nadie me siguió. Conduje alejándome de allí sin mirar atrás, y jamás volví. Historia 2. Había salido de campamento a un pequeño lago por el fin de semana. Realmente no era nada especial, solo un par de días en medio del bosque, junto al agua, para desconectarme y relajarme. Nada más que eso. El primer día fue exactamente como lo esperaba. Llegué, monté mi campamento y pasé el día y la noche relajándome. Este lugar estaba bastante apartado, casi en medio de la nada. Había un estrecho sendero de tierra que conducía hasta allí, pero no figuraba en ningún mapa en línea, así que probablemente solo los locales sabían de su existencia. Mi padre solía llevarme allí cuando yo era niño, y durante todos esos años visitando ese lugar, tanto en mi infancia con él como ahora de adulto, yendo solo, jamás me crucé con otra persona, ni una sola vez. Incluso nunca vi señales de que alguien más hubiese estado allí antes. El segundo día lo pasé caminando alrededor del lago, simplemente reflexionando y dejándome llevar por mis pensamientos. Creo que rodeé el lago unas 3 o 4 veces durante esas horas de caminata. Todo estaba en calma. Era un entorno perfecto, hasta que en una de las vueltas noté algo en el suelo que no había visto antes. Eran huellas. Estaban marcadas sobre la tierra, justo en el borde donde el bosque se encuentra con el lago. Había caminado en círculo por ese mismo trayecto varias veces y no las había visto antes. Donde estaban ubicadas eran imposibles de ignorar. Estaban tan claras y visibles que me pareció imposible haberlas pasado por alto. Además parecían recientes. Pero lo más inquietante no era simplemente que indicaran que alguien más estaba por allí. Lo realmente extraño era que no eran huellas de botas o zapatos. Eran huellas descalzas. Esa zona del lago ni siquiera tenía fácil acceso al agua, así que no era como si alguien se hubiera quitado los zapatos para nadar. Y además de haberlo hecho, lo habría visto en el lago. Encontrarme con eso me dio una sensación muy desagradable. ¿Por qué no los vi cerca mientras caminaba? Estaban ocultos vigilándome sin querer ser vistos. Era difícil no ponerse paranoico después de algo así. Por lo que pude observar, las huellas iban desde la orilla del bosque, mirando hacia el lago, y luego se adentraban nuevamente entre los árboles, como si hubieran dado un vistazo y regresado al interior. No quise seguirlas. No tenía intención de meterme a explorar territorio desconocido en la espesura del bosque, así que decidí regresar a mi campamento. Mientras caminaba de vuelta, no dejaba de mirar en dirección al lago, o más bien hacia la línea de árboles que lo rodeaba, esperando ver alguna figura o movimiento, pero no vi a nadie. Cuando el sol comenzó a ponerse, esa sensación de inquietud volvió a intensificarse. Había algo en esas huellas que no me dejaba en paz. Saber que probablemente había alguien más cerca, aunque no lo viera, no era precisamente reconfortante. Ya con la oscuridad cayendo, avivé la fogata, asegurándome de tener suficiente leña para mantenerla encendida. Me senté junto al fuego tratando de despejar la mente, aunque era más fácil decirlo que hacerlo. Una parte de mí sentía que tenía razón en estar alerta. La otra pensaba que tal vez estaba exagerando, dejando que mi imaginación se saliera de control. Pero no pasó mucho tiempo de la noche cuando escuché pasos acercándose desde los árboles. Me puse de pie de inmediato y giré en dirección al sonido, que venía desde la oscuridad entre los troncos. No era una sola persona. Sonaban como dos caminando despacio, cada vez más cerca de donde yo estaba. Me quedé mirando fijamente hacia la zona de donde venían hasta que, de pronto, emergieron dentro del alcance de la luz de la fogata. Era un hombre y una mujer. Caminaban uno al lado del otro y se detuvieron justo al borde de donde la luz del fuego comenzaba a desvanecerse. No podía ver sus rostros con claridad, ni muchos detalles más allá de la silueta de sus cuerpos. Ni siquiera podría decir cuántos años tenían o si eran jóvenes o mayores. ¿Puedo ayudarlos en algo?, pregunté sin ocultar mi sorpresa. Tan pronto como hablé, la mujer se dio la vuelta y salió corriendo hacia el bosque.
desapareciendo por completo en cuestión de segundos. Pero el hombre se quedó quieto, sin moverse. Ni siquiera volteó a mirar a la mujer mientras huía. Fue entonces cuando bajé la mirada y me di cuenta de que él tampoco llevaba zapatos. Eran sin duda quienes habían dejado las huellas alrededor del lago. Volví a preguntar si necesitaban algo, pero esta vez él simplemente se dio la vuelta y se alejó tranquilamente en dirección al bosque, sin emitir palabra. Después de lo que acababa de ocurrir, tuve una especie de colapso interno. Fue sin duda el encuentro más extraño y perturbador que había tenido en mi vida. Todo se sentía irreal, como si no pudiera estar pasando de verdad. No tenía la menor intención de quedarme en ese bosque ni un segundo más. En cuanto el hombre desapareció entre los árboles, me puse a empacar lo más rápido que pude. No soy de esas personas que se quedan cuando las cosas se ponen turbias. Afortunadamente mi equipo era fácil de desmontar, así que en unos pocos minutos ya tenía todo guardado y bien atado en mi mochila. No sabía a dónde habían ido exactamente, pero lo único que tenía claro era que no quería seguir allí si decidían volver. Apagué las brasas del fuego, empujando los troncos que aún no se habían encendido para que se extinguieran pronto tras mi salida. Luego me adentré en el bosque con rapidez, siguiendo el mismo sendero por el que había llegado. La caminata de regreso hasta mi camioneta era de casi 2 horas. Durante los primeros 10 minutos estuve completamente tenso, con los sentidos en alerta máxima. No podía dejar de pensar que quizá me estaban siguiendo, pero mientras más me alejaba del campamento, más tranquilo me sentía. Ya había pasado cerca de 40 minutos caminando. El bosque estaba en absoluto silencio, ni siquiera se oían grillos o insectos. Y de pronto, el sonido rompió la calma. Escuché pasos apresurados no muy lejos de mí. Venían de la distancia, quizá a unos 30 metros. Era sin lugar a dudas alguien corriendo. No podía ver nada entre los árboles, así que lo único que pude hacer fue seguir caminando. No me detuve, pero mi mente ya estaba completamente alerta otra vez. Apenas unos minutos después escuché lo mismo, pero ahora desde el lado opuesto al anterior. Nuevamente eran pasos corriendo, aunque extrañamente silenciosos, como si quien corría no llevase calzado. Aquello me hizo pensar que eran las mismas 2 personas que había visto junto al lago. Y si me habían seguido tan lejos dentro del bosque, ¿qué intenciones tendrían? Durante un buen rato continué escuchando esos pasos corriendo en ráfagas cortas, como si alguien estuviera siguiéndome con cuidado, acechándome desde la oscuridad, y luego se alejara rápidamente en la dirección contraria. No puedo imaginar algo más aterrador que esa caminata en medio de la noche, con la sensación constante de que alguien o algo te está observando y no sabes desde dónde. A pesar de todo eso, logré llegar hasta mi camioneta. Salí de allí sin mirar atrás. Me encantaría poder decir que descubrí quiénes eran ese hombre y esa mujer, o qué hacían en ese lugar tan apartado. Pero no tengo respuestas. Tal vez estoy loco, pero a veces me pregunto si esas personas siquiera estaban vivas. No lo sé, y sinceramente no estoy seguro de querer saberlo. Jamás volví a ese sitio. Historia 3. Soy una mujer de 24 años, del norte de Arizona. Esto ocurrió hace un par de años. En ese entonces, vivía en una pequeña furgoneta camper, viajando por la costa oeste. Hay muchas formas distintas en las que la gente elige vivir cuando tiene este tipo de vehículos o casas rodantes. Yo siempre trataba de evitar las grandes ciudades. Prefería acampar en pequeños pueblos o, si era posible, perderme en plena naturaleza. Lo que realmente disfrutaba era acampar en zonas remotas, alejadas de todo. Me sentía más segura en medio del bosque, completamente sola, que intentando pasar desapercibida en un estacionamiento concurrido dentro de una ciudad. No me malinterpretes, a veces estar sola en el bosque también puede dar miedo, especialmente por la noche, pero siempre supe que, aun con todo, era más seguro estar allí que en una zona urbana. Esa semana estaba viajando con calma, avanzando entre 2 grandes ciudades del estado de Washington. Me lo estaba tomando con tranquilidad,
utilizando carreteras secundarias y quedándome varios días en cada sitio antes de continuar. Ese día en particular me desvié del camino principal y tomé una pequeña ruta de tierra que se internaba en el bosque. Había varios espacios al costado para detenerse, pero ninguno estaba ocupado. De hecho, parecía que hacía tiempo que nadie pasaba por allí. Decidí seguir adelante, con la esperanza de encontrar un sitio más amplio y tranquilo para establecerme. Al final del camino encontré un claro lo suficientemente grande como para estacionar. No era especialmente pintoresco, solo árboles alrededor, pero era espacioso, aislado, silencioso, y tenía incluso un círculo de piedras en el centro para hacer una fogata. Acomodé la furgoneta hasta dejarla nivelada y estacioné. Era plena primavera, y en Washington eso significaba lluvia casi todos los días. Por eso no había mucho que pudiera hacer afuera. Abrí la puerta lateral del vehículo para que entrara algo de aire fresco mientras cocinaba con mi estufa de propano. Ya estaba atardeciendo, así que aún me quedaban unas cuantas horas antes de irme a dormir. Durante los siguientes 30 minutos el sol terminó de ocultarse y la lluvia comenzó a intensificarse. Cerré la puerta lateral para evitar que se mojara el interior y dejé solo una de las pequeñas ventanillas traseras entreabierta. Me senté sobre la cama a mirar una serie en mi laptop. En medio del episodio algo interrumpió mi atención. Un resplandor se reflejó en la pantalla desde la ventana que tenía detrás. Era una luz. No duró mucho. No se alejó, simplemente se apagó, como si alguien hubiese apagado un foco. Me di vuelta y miré por la ventanilla, pero no vi nada. Estaba muy oscuro afuera y seguía lloviendo con fuerza. No tenía forma de saber a qué distancia estaba esa luz ni de dónde provenía exactamente. Considerando que estaba en un sendero con varios sitios para detenerse, pensé que tal vez era otro campista. Quizás eran las luces de su vehículo, que por alguna razón se filtraron a través de los árboles hasta mi ventana y luego simplemente apagó su auto. Pero había algo raro. Esa luz no venía desde el camino por el que yo había llegado. Detrás de mi ventana solo había árboles, ninguna ruta, ningún sendero visible. Tal vez había un camino que no conocía, pero no podía hacer mucho para investigarlo, así que volví a enfocarme en la serie de la laptop. De vez en cuando miraba por las ventanas o pensaba que escuchaba algo fuera de la furgoneta, pero con la lluvia golpeando constantemente el techo metálico, no podía distinguir con certeza si estaba oyendo algo real o no. Cada vez que miraba no veía nada que confirmara que alguien estaba allí afuera, así que no me preocupé demasiado. Creo que eran cerca de las 10 o 11 de la noche cuando decidí que era hora de dormir. Apagué todo dentro de la van, cerré las ventanas por completo y bajé las cortinas. Quedó prácticamente en total oscuridad adentro. Me metí bajo las cobijas y traté de conciliar el sueño. Normalmente no tenía problemas para dormir, pero esa noche simplemente no lograba descansar. La lluvia comenzó a golpear con más intensidad una hora después. Los truenos empezaron a rugir también, muy fuertes, lo cual hacía imposible siquiera intentar dormir. Aproximadamente 2 horas después de haberme acostado, entre el sonido de la tormenta, juraría haber oído algo afuera. Fue lo suficientemente fuerte como para saber que no lo estaba imaginando. Sonó como si alguien, o algo, hubiera corrido y pisado una rama, haciéndola crujir contra el suelo, justo al lado de mi furgoneta. En cuanto escuché eso, no volvió a haber ningún otro sonido. La oscuridad era tal que ni siquiera podía distinguir el suelo bajo la ventana. Mientras más miraba hacia afuera, más inquieta me sentía. Tenía esa sensación muy fuerte, como si alguien más estuviera devolviéndome la mirada. Bajé la cortina nuevamente. Me senté en la cama, tratando de convencerme de que estaba exagerando, pero solo un minuto después escuché una voz. Era una voz masculina, hablada en un tono alto pero susurrante, como si le estuviera hablando a otra persona cercana. Me quedé completamente en silencio, paralizada. No me atrevía a levantar las cortinas ni mirar por las ventanas, porque sabía que si yo podía verlos, ellos también me verían a mí. Aunque siendo sincera, seguramente ya sabían que alguien estaba dentro de la furgoneta.
Eso era lo más aterrador. Pasaron 2 o 3 minutos sin que se escucharan nada más que la lluvia y los truenos, hasta que de pronto oí algo justo al lado de la puerta corrediza lateral. Sonó como si alguien se apoyara sobre el panel plástico de la puerta. Luego tocaron. Unos segundos después volvieron a golpear, aunque estaba convencida de que esa persona sabía que yo estaba dentro. El miedo me dejó completamente muda. Tal vez no sabía cuántas personas había adentro, o si quien ocupaba la furgoneta era un hombre o una mujer. Eso de algún modo me daba un mínimo sentido de seguridad. Así que decidí no decir una palabra, quedarme en silencio total. Pasaron unos 5 minutos llenos de tensión, con golpes constantes en la puerta, uno tras otro, cada pocos segundos. Nadie decía nada. Solo el sonido de los nudillos contra el metal y la lluvia torrencial golpeando el techo. Era una escena tan absurda como angustiante. Esa persona debía estar completamente empapada, sin poder ver nada claramente, y aún así seguía allí, golpeando, como si estuviera esperando que abriera. Fue entonces cuando por fin habló. Departamento del Sheriff, abra la puerta. No le creí ni por un instante. Si realmente fuera un agente de la ley, ¿por qué no habría dicho eso desde el principio? ¿Por qué comenzar con ese silencio inquietante, esos susurros entre la lluvia, y solo después identificarse como policía? Siguieron golpeando, esta vez acompañando cada golpe con frases distintas, todas repitiendo el mismo mensaje, que era un oficial y que debía abrir. Todo sonaba como un intento desesperado por hacerme bajar la guardia y convencerme de que abriera la puerta por mi voluntad. Con el corazón latiendo desbocado, me acerqué lentamente a la ventana y levanté apenas la cortina para mirar hacia afuera. No vi ningún uniforme, ninguna linterna, ni insignias. Solo una figura oscura moviéndose cerca de la puerta. Por la forma del cuerpo y la silueta supe que no llevaba nada que pareciera equipo policial. Fue en ese momento que comprendí que la situación estaba a punto de escalar a algo verdaderamente peligroso. Durante unos 30 segundos debatí conmigo misma qué hacer. Los golpes se volvían más insistentes, más urgentes. Finalmente decidí arriesgarme y correr hacia el asiento del conductor para intentar arrancar la furgoneta y salir de allí. Apenas me senté y encendí el motor, escuché pasos apresurados. No uno, sino 2 pares de pies corriendo hacia el costado del vehículo. Mi pulso se disparó mientras comenzaba a maniobrar para salir del claro. Justo al hacerlo, una figura apareció en la ventanilla junto a mí. Gracias a Dios, el vehículo no se atascó en el barro. Logré salir del círculo de campamento y meterme en el sendero con rapidez. Mientras me alejaba, estuve atenta por si veía algún otro auto o señal de que alguien más estuviera en el camino. No había nada, ni vehículos, ni luces, ni rastros, lo que hace que todo esto sea aún más inquietante. Cuando estuve a salvo, presenté una denuncia ante la oficina del condado. Como era de esperarse, me informaron que esa noche no había oficiales patrullando esa área. Nadie de su equipo había estado por allí. Tampoco recibí ningún seguimiento. Las cosas podrían haber terminado muy mal. No sé qué pretendían esas personas, pero lo que sí sé es que no eran policías. Desde entonces, por suerte, no he vivido nada similar.